Solo tenía 16 años cuando mi vida se derrumbó como si una tormenta de arena hubiera tragado todo lo que conocía. Me echaron de casa, embarazada, sin nada más que una bolsa vieja y un secreto que me quemaba por dentro. El padre de mi bebé. Era mi propio padre. Hola, mi nombre es abuela Zunilda Ferreira, y hoy, a mis 68 años, con mis arrugas marcadas por el tiempo y el corazón lleno de historias, me siento aquí para contar algo que guardé por décadas. Es una historia de dolor, de vergüenza, pero también de una fuerza que solo la vida y la fe me enseñaron a encontrar. Antes de empezar, quiero agradecer al canal Doña Mima por darme este espacio para compartir mi relato. Y te pido a ti, que me estás escuchando, que te suscribas al canal y dejes un comentario con la ciudad desde donde nos acompañas. Todos los días hay una historia nueva, una lección nueva. Así que toma tu mate, siéntate cerquita, como si estuvieras en el porche de mi casa, y escúchame con el corazón. Nací en un pueblito pequeño llamado San Juan de los Cerritos, enclavado en las montañas de Jujuy, en el norte de Argentina. Era un lugar donde el viento traía el olor a tierra seca y la gente vivía del trabajo en las ferias, de criar llamas y de las fiestas en la plaza, con bailes de zamba y chacarera. Mi madre, doña Rosa, era tejedora. Hacía ponchos coloridos que vendía en el mercado de Tilcara. Mi padre, don Eduardo, era un hombre respetado, de esos que ayudaban a organizar las fiestas de Nuestra Señora de Copacabana y tocaban el charango en las noches de celebración. Todos lo veían como un pilar de la comunidad, incluyéndome a mí. Él era mi héroe, hasta que dejó de serlo. Era la menor de 3 hermanos, la única niña. Crecí corriendo por las calles de piedra, ayudando a mi madre a teñir lanas con colores vivos y escuchando las historias de los mayores sobre los tiempos de los incas. Pero cuando cumplí 15 años, algo cambió en casa. Mi padre empezó a mirarme de una manera que no era de padre. Era una mirada que me helaba la espalda, que me hacía querer esconderme. No lo entendía, pero mi cuerpo sentía el peligro. Una noche, a principios de diciembre, el calor del verano era insoportable y me había ido a dormir temprano, agotada de ayudar en el mercado. Desperté con el crujido de la puerta de mi cuarto. Era él. «Quédate callada, Zunilda», susurró, con la voz temblorosa. Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo fuerte. No voy a contar los detalles, porque hay cosas que, incluso después de tantos años, aún me cortan como cuchillo. Pero esa noche marcó el inicio de mi pesadilla. Durante meses, volvió otras veces, siempre con promesas de que sería la última, siempre con amenazas de que, si hablaba, destruiría a la familia. Y yo, una niña asustada, le creía. Cuando descubrí que estaba embarazada, el mundo se me vino abajo. Tenía 16 años, no sabía qué hacer. Mi madre notó que estaba distinta, más callada, con ojeras profundas, sin apetito. Un día me llevó a una curandera en Purmamarca, quien confirmó el embarazo. Mi madre, pensando que era cosa de algún noviecito, intentó consolarme. Pero cuando llegué a casa y conté la verdad, con la voz entrecortada y lágrimas corriendo, no me creyó. «Estás loca, Zunilda. ¿Cómo te atreves a inventar algo tan horrible sobre tu padre?», gritó, mientras mi padre, al fondo, lo negaba todo, con lágrimas falsas en los ojos. Esa misma noche, mi madre, ciega de rabia y vergüenza, me ordenó que juntara mis cosas. «Si vas a manchar el nombre de la familia con mentiras, aquí no hay lugar para ti», dijo, con la voz cortante. Mi padre se quedó callado, mirando al suelo, como si fuera inocente. Tomé una bolsa de paja, metí 2 mudas de ropa, un escapulario que mi abuela me había dado, y salí por el camino polvoriento, bajo el cielo estrellado, sin saber a dónde ir. Era solo una niña, embarazada, sola,
cargando un secreto que parecía demasiado grande para mi pecho. Llegué a la terminal de Tilcara, con unos pocos pesos que había juntado vendiendo empanadas en la feria. Me senté en un banco de madera, escuchando el ruido de los buses y tratando de contener el llanto. Fue entonces cuando una mujer, doña Carmen, una vendedora de tamales que me conocía desde pequeña, se acercó. Vio mi desesperación, me dio un abrazo cálido y preguntó: «¿Qué pasó, pequeña?». No conté todo, pero dije que necesitaba irme. Ella me dio un pasaje para Salta y un tamal envuelto en un trapo. «Ve con la Virgen, hija. Eres más fuerte de lo que crees», dijo. Mientras el bus traqueteaba por las curvas de las montañas, con el olor a diésel y el sonido de una cumbia vieja en la radio, miraba por la ventana, sintiendo el peso de lo que dejaba atrás y el miedo de lo que vendría. No sabía cómo iba a sobrevivir en Salta, embarazada y sin familia, ni cómo iba a cargar con el secreto que llevaba. Pero esa noche, mirando las estrellas entre los cerros, me hice una promesa. Iba a luchar, aunque doliera, aunque el mundo me juzgara. ¿Qué pasó en Salta? ¿Cómo enfrenté la vida sola, cargando una hija y un secreto tan pesado? ¿Y qué fue de mi padre? ¿Y de la verdad que nadie quiso creer? Eso, mis queridos, lo cuento después, porque el dolor que sentí fue solo el comienzo, pero la fuerza que encontré... Es así, cambió todo. Cuando el bus me dejó en la terminal de Salta, sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Era una mañana calurosa, con el sol brillando fuerte sobre las calles de adoquines y el olor a empanadas fritando en los puestos. Tenía 16 años, una bolsa de paja con 2 mudas de ropa, un escapulario de la Virgen y ningún plan. Mi vientre ya empezaba a crecer, y con él, el miedo de lo que vendría. ¿Cómo iba a sobrevivir una niña embarazada, sola, en una ciudad grande como Salta, donde no conocía a nadie? Las primeras semanas fueron una nube de desesperación. Dormía en un cuartito en los fondos de una pensión barata, que conseguí pagar con los pocos pesos que doña Carmen, la vendedora de tamales, me dio. La dueña de la pensión, doña Inés, era una mujer dura, pero de buen corazón. Me dejó quedarme a cambio de ayudar a limpiar los cuartos y lavar la ropa de los huéspedes. «Eres joven, Zunilda, pero tienes fuerza en los ojos», me dijo una vez, mientras fregaba sábanas en una tina de metal. Yo sonreía, pero por dentro, mi corazón gritaba: ¿fuerza? No sentía ninguna. Solo sentía vergüenza, miedo y una rabia que no sabía cómo nombrar. En la pensión conocí a otras mujeres, cada una con su propia historia. Estaba María, una boliviana que vino de La Paz para trabajar como cocinera y enviaba cada centavo a sus hijos. Estaba Sofía, una muchacha de Tucumán que huyó de un marido violento. Ellas me acogieron como si fuera de la familia. Una noche, sentadas en un patio con olor a jazmín, mientras tomábamos mate y escuchábamos el sonido lejano de un bandoneón, conté un pedazo de mi historia. No todo claro. El secreto sobre mi padre aún era una piedra en mi pecho, demasiado grande para soltar. Pero conté que estaba embarazada y que mi familia me había echado. María tomó mi mano y dijo: «Mija, la vida es dura, pero la Virgen nunca abandona a quien lucha». Esas palabras se quedaron conmigo. Empecé a trabajar en el mercado central de Salta, vendiendo hierbas y frutas. Pasaba el día bajo una carpa de lona, con el sol quemándome la piel, ofreciendo manzanilla, boldo y mangos maduros a quien pasaba. El dueño del puesto, don Miguel, era un hombre de bigote blanco que me trataba como hija, pero también me advirtió: «Si quieres quedarte aquí, tienes que trabajar duro, pequeña». Y yo trabajaba. Cargaba cajas, barría el suelo, hacía cuentas de cabeza. Pero por las noches, sola en mi cuartito, lloraba, apretando el escapulario y pidiéndole a Dios que me mostrara un camino. No sabía cómo iba a criar a un hijo, y el peso del secreto,
¿De quién era el padre de esa criatura? Me ahogaba. Un día, mientras acomodaba el puesto, sentí un dolor fuerte en el vientre. Caí de rodillas en el suelo de tierra, con las manos en la panza, asustada. Don Miguel me llevó corriendo al hospital, en un carro viejo que traqueteaba más que las puertas de la pensión. En el hospital, una médica de ojos amables, la doctora Clara, me examinó. «Estás bien, pero tienes que cuidarte, pequeña. Esa criatura depende de ti», dijo. Fue la primera vez que alguien habló de mi bebé como una persona, no como un problema. Pero, mientras estaba acostada en esa camilla fría, la médica preguntó: «¿Y el padre de la criatura? ¿Te está ayudando?». Me quedé helada. No respondí. Solo bajé la cabeza, sintiendo las lágrimas calientes correr. Ella no insistió, pero su mirada decía que sabía que había algo que no contaba. Cuando volví a la pensión, empecé a darme cuenta de que no podía seguir huyendo de lo que cargaba. Necesitaba decidir qué hacer con ese secreto. ¿Contárselo a alguien? ¿Esconderlo para siempre? ¿Y mi familia? ¿Será que mi madre, allá en San Juan de los Cerritos, aún pensaba en mí? ¿O mi padre seguía viviendo como si nada hubiera pasado? Esas preguntas me carcomían, pero lo que más me asustaba era otra cosa. Empezaba a sentir a mi hija, porque estaba segura de que era niña, moverse dentro de mí. Y con cada movimiento sentía un amor que no explicaba, mezclado con un dolor que no describía. Una noche, mientras barría el patio de la pensión, doña Inés me llamó. «Sunilda, llegó una carta para ti», dijo, entregándome un sobre arrugado. Mi corazón se detuvo. Era la letra de mi madre. ¿Qué quería? ¿Será que ahora me creía? ¿O era otra puñalada en mi corazón? Abrí el sobre con las manos temblando, y lo que leí cambió todo. El sobre temblaba en mis manos como una hoja seca al viento. La letra de mi madre, tan conocida, cortaba más que un cuchillo afilado. «Sunilda, tu mentira destruyó a nuestra familia. Tu padre está enfermo. Tus hermanos no me hablan. Vuelve y pide perdón, o no aparezcas nunca más». Cada palabra era un golpe, una prueba de que ella le creía a él, no a mí. Me senté en el escalón del patio de la pensión, con el olor a jazmín mezclado con el polvo de Salta, y lloré hasta sentir que no me quedaban lágrimas. ¿Cómo podía culparme? ¿Cómo podía defender al hombre que robó mi inocencia? Pero, en el fondo, lo sabía. Doña Rosa vivía para las apariencias en San Juan de los Cerritos. Un escándalo, los murmullos en la plaza, las miradas en la misa. Eso era peor que cualquier verdad para ella. Yo, su hija, era solo un peso que arrojó para mantener la fachada intacta. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo agrietado de mi cuartito, sintiendo a mi hija patear en mi vientre. Era como si me dijera: «Mamá, eres más fuerte que esto». Y allí, sola, con el escapulario de mi abuela apretado en la mano, decidí que no volvería. No para pedir perdón por algo que no hice, no para enfrentar a un monstruo que aún vivía como héroe. Pero la carta encendió una chispa en mí, una rabia que me hacía querer gritar la verdad, aunque nadie quisiera escucharla. Los días siguientes fueron una lucha. Seguía en el mercado de Salta, cargando canastas de pimientos y mangos bajo el sol ardiente, aunque mi barriga pesara cada vez más. El cansancio me doblaba, pero no paraba. Cada peso que ganaba era para mi hija, para comprar pañales, una manta, un futuro que aún no podía ver claro. Don Miguel, el dueño del puesto, notaba mi silencio, pero solo me ofrecía una Coca-Cola helada al final del día y decía: «Eres de fierro, pequeña». Yo sonreía, pero por dentro, el peso del secreto me aplastaba. Fue en el mercado donde conocí al padre Javier, un sacerdote joven que pasaba por los puestos, conversando con los vendedores. Tenía un aire sereno,
con ojos que parecían ver más allá de las palabras. Una tarde, mientras acomodaba un montón de manzanilla, se detuvo en mi puesto y preguntó: «¿Por qué tus ojos cargan tanta pena, hija?». No supe qué responder. Bajé la cabeza, fingiendo ordenar las hierbas. Pero él insistió, con una voz tan suave que me desarmó: «Cuando quieras hablar, búscame en la iglesia de San Francisco. La Virgen siempre escucha». Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza. Nunca fui de abrir mi corazón, pero algo en el padre Javier me daba valor. Tal vez era la soledad o el secreto que ya no cabía en mí. Una tarde, después de cerrar el puesto, tomé un bus que traqueteaba hasta la iglesia, con el rosario de mi abuela en la mano. El olor a incienso y el sonido de un bandoneón a lo lejos me acogieron. El padre Javier estaba allí, encendiendo velas en el altar. Me llevó a un banco de madera, donde el sol entraba por los vitrales, y me derrumbé. Conté todo. Las noches oscuras en San Juan, el miedo, la vergüenza, el embarazo, el destierro, la carta de mi madre. Las palabras salían como un río que rompe un dique, mezcladas con sollozos. Él escuchó en silencio, sin juzgarme. Cuando terminé, tomó mis manos y dijo: «Zunilda, tú no tienes la culpa. Eres víctima, no pecadora. Pero ahora necesitas elegir cómo quieres vivir, con odio o con sanación». Me ofreció un lugar en un refugio para madres solteras, ligado a la iglesia, donde podría quedarme hasta que naciera mi hija. Acepté, pero con el corazón apretado. Contar mi historia me dejó expuesta, como si hubiera arrancado mi piel. Y, en el fondo, temía que mi padre descubriera dónde estaba. ¿Vendría por mí? ¿O seguiría viviendo como si nada hubiera pasado? En el refugio conocí a mujeres como yo, jóvenes, embarazadas, marcadas por la vida. Estaba Luz, que huyó de un tío abusador en Arequipa. Estaba Daniela, que perdió todo en una inundación en Encarnación. Ellas me enseñaron a tejer ponchos, a hacer sopa de quinoa, a reír aunque el corazón estuviera roto. Pero una mañana, mientras doblaba mantas en el refugio, una monja llegó con una expresión seria. «Zunilda, hay alguien buscándote en la portería». Mi sangre se heló. ¿Era mi madre? ¿Mi padre? ¿O alguna otra sombra del pasado que intentaba dejar atrás? Cuando llegué a la portería, vi a mi hermano Tomás, parado allí, con la cara cansada y los ojos llenos de lágrimas. Tomás estaba allí, en la portería del refugio, con el polvo de los caminos de Jujuy pegado en las botas y una mirada que cargaba más peso que sus palabras. Mi hermano mayor, siempre tan callado, tan distante, ahora me miraba con lágrimas que no escondía. «Zunilda, sé todo», dijo, y su voz se quebró, como si le doliera hablar. Me quedé parada, con las manos en el vientre, sintiendo a mi hija moverse, como si ella también quisiera escuchar lo que él tenía para decir. Lo llevé al patio, donde las bugambillas trepaban por el muro, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el viento cálido de Salta. «¿Cómo me encontraste?», pregunté con el corazón apretado. Contó que después de que me echaron, San Juan de los Cerritos se convirtió en un lugar de silencios pesados. Nuestra madre, doña Rosa, se encerraba en casa, rezando y llorando, mientras nuestro padre, don Eduardo, seguía tocando el charango en las fiestas de la plaza, como si fuera el mismo hombre de siempre. Pero Tomás empezó a notar cosas, miradas que nuestro padre esquivaba, respuestas demasiado cortas. Una noche, revisando el cuarto donde yo dormía, encontró mi cuaderno viejo, escondido bajo una tabla suelta. Allí, entre garabatos y pedazos de poesía, estaba mi verdad, escrita en letras torcidas, como un grito que nunca solté. No quería creerlo, murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. Pero cuando lo leí, todo tuvo sentido. «Perdóname, Zunilda, por no haberte protegido». Cayó de rodillas,
allí mismo en el patio. Y yo que cargaba tanta rabia, tanto dolor, sentí algo romperse dentro de mí. Lo abracé y lloramos juntos, como si el tiempo pudiera borrar lo que pasó. Pero no borraba. Mi hija creciendo en mi vientre era la prueba viva de lo que quería enterrar. Tomás insistió en que volviera a casa. Mamá está destrozada. No cree, pero está sufriendo. Tal vez si hablas con ella. Negué con la cabeza, con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Volver a San Juan era como caminar hacia un abismo. Mi padre aún estaba allí, libre, intocado, mientras yo cargaba las cicatrices. «No, Tomás», dije mirándolo a los ojos. «Mi vida ahora es aquí, con mi hija». Bajó la cabeza, como si supiera que no podía convencerme. Dejó un puñado de pesos, que juntó vendiendo lanas en el mercado de Humahuaca, y una dirección donde trabajaba en una finca. «Si me necesitas, búscame», dijo antes de irse. Después de que se fue, sentí una mezcla de alivio y vacío. Alguien de mi familia sabía la verdad, pero eso no arreglaba nada. En el refugio, las otras mujeres, Luz, Daniela y tantas otras, se convirtieron en mi fuerza. Pasábamos las noches tejiendo ponchos coloridos, cantando cumbias bajito y compartiendo historias que nos hacían reír o llorar. Luz me enseñó a hacer tamales, envueltos en hojas de maíz, como los hacía en Arequipa. Daniela me mostró una oración que aprendió en Encarnación, para pedir valor a la Virgen. Me sentía menos sola, pero el secreto aún pesaba, como una piedra que no salía de mi pecho. Mi hija nació una mañana lluviosa, en el hospital de Salta. El dolor del parto fue como si el mundo me partiera en dos, pero cuando escuché su llanto, todo cambió. La enfermera la puso en mis brazos y vi sus ojitos negros, tan pequeños, tan llenos de vida. La llamé Esperanza, porque ella era mi luz, mi razón para seguir. La abracé contra mi pecho, prometiendo que nunca conocería la oscuridad que la trajo al mundo. Pero, incluso en ese momento, la sombra de mi padre me perseguía. ¿Cómo iba a proteger a mi hija de un pasado que ni yo podía enfrentar? Los meses pasaron y me quedé en el refugio, cuidando a Esperanza y volviendo al mercado cuando podía. Don Miguel me recibía con una sonrisa, diciendo que mi pequeña era la reina del puesto. Pero una tarde, mientras amamantaba a Esperanza en el patio del refugio, una monja llegó con el rostro serio. «Zunilda, hay una mujer en la portería. Dice que es tu madre». Mi corazón se detuvo. ¿Doña Rosa? ¿Aquí? ¿En Salta? Después de todo, ¿qué quería? ¿La verdad o más mentiras para herirme? Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho cuando la monja dijo que mi madre estaba en la portería. Doña Rosa, allí, en Salta, después de meses sin noticias, después de esa carta que me cortó como cuchillo. Apreté a Esperanza más fuerte en mis brazos, como si ella pudiera protegerme de lo que venía. Caminé hacia la portería, con el suelo de tierra crujiendo bajo mis pies y el olor a eucalipto flotando en el aire cálido. Cuando la vi, parada allí con su chal negro y el rostro marcado por arrugas nuevas, casi no la reconocí. Mi madre, siempre tan firme, parecía una sombra de lo que era. «Zunilda», dijo con la voz baja, casi un susurro. Sus ojos pasaron por mí y se detuvieron en Esperanza, que dormía en mi regazo. Por un instante creí ver un destello de ternura, pero pronto endureció la mirada. «Trajiste vergüenza a nuestra familia», comenzó, sin dejarme hablar. «Pero vine porque tu padre está enfermo, quiere verte, vuelve a casa». Cada palabra era un peso, como las piedras que veía a los niños tirar al río en San Juan de los Cerritos. Ella aún le creía a él. Todavía me veía como la mentirosa. Quise gritar, contarlo todo de nuevo, pero mi voz se trabó. En cambio, apreté a Esperanza contra mi pecho y dije,
con una calma que no sabía de dónde venía. «Mamá, no vuelvo. No mientras él esté allí». Frunció el ceño, como si mis palabras fueran un insulto. «Estás ciega, Sunilda. Él es tu padre. Estás sufriendo. Te está pidiendo». Entonces sacó un rosario del bolsillo e intentó ponerlo en mi mano. «Reza, hija. Pide perdón». Retrocedí, como si el rosario quemara. «¿Perdón?», murmuré con los ojos llenos de lágrimas. «El que necesita perdón no soy yo». Doña Rosa se quedó en silencio, mirando al suelo. Por un momento pensé que cedería, que me abrazaría, que preguntaría por Esperanza. Pero solo dio media vuelta y se fue, dejando el rosario caer en la tierra. Me quedé allí, viéndola desaparecer en la calle polvorienta, con el sonido de un bandoneón viniendo de algún lado. Lloré, no por ella, sino por mí, por seguir esperando que me creyera. Esperanza se movió en mi regazo y le susurré: «Tú eres mi familia ahora, mi pequeña». Volví al refugio, pero ese encuentro me sacudió. Las otras mujeres lo notaron. Luz, la peruana de Arequipa, me llevó a un rincón y dijo: «Zunilda, no dejes que este dolor te consuma. Tienes a tu hija, nos tienes a nosotras». Me dio un té de muña, que decía que curaba el corazón, y me hizo reír contando historias de su abuela, que enfrentó los vientos de los Andes con nada más que valor. Daniela, la paraguaya, me enseñó a hacer chipá, ese pancito caliente que llenaba el refugio, con un olor que parecía un abrazo. Ellas me sostenían, pero sentía que la sombra del pasado aún me seguía. Decidí que necesitaba hacer algo. No podía seguir cargando el secreto sola, dejando que se pudriera dentro de mí. Volví a la iglesia de San Francisco, donde el padre Javier me recibió con la misma mirada amable. Le conté sobre la visita de mi madre, sobre la rabia y el miedo que aún sentía. Él escuchó, como siempre, y dijo: «Zunilda, la verdad es una semilla. Puede tardar, pero crece. Necesitas decidir si quieres plantarla». Sugirió que escribiera una carta, no para mi madre, sino para el juez de Salta, contando todo. «Es peligroso», advirtió, «pero puede ser tu liberación». Pasé noches pensando en eso, mientras mecía a Esperanza con canciones de cuna que oí en San Juan. Escribir al juez significaba hacer público mi secreto, enfrentar a mi padre, arriesgar la ira de mi familia. Pero también significaba darle voz a la niña de 16 años que nadie creyó. Tomé un papel y comencé a escribir, con las manos temblando, mientras el olor a incienso del refugio me envolvía. Cada palabra era una batalla, pero también un alivio. Cuando terminé, llevé la carta al padre Javier, quien prometió entregarla a las autoridades. Pero, días después, mientras doblaba ropa en el refugio, la monja volvió, con la misma expresión seria. «Sunilda, hay un hombre en la portería. Dice que es tu padre». Mi sangre se heló. «¿Don Eduardo aquí, en Salta? ¿Cómo me encontró? ¿Y qué quería conmigo ahora?». El mundo se detuvo cuando la monja dijo que mi padre estaba en la portería. «Don Eduardo, allí, en Salta, después de todo lo que hizo». Mi cuerpo temblaba, como si el suelo del refugio fuera a tragarme. Apreté a Esperanza con fuerza, su carita caliente contra mi pecho, y respiré hondo, buscando un valor que parecía escapárseme. ¿Cómo me encontró? ¿Y qué quería? La carta que escribí al juez, contando la verdad, aún estaba con el padre Javier. ¿Será que él sabía? Caminé hacia la portería, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba el canto de los pájaros en el patio. El olor a eucalipto y tierra mojada, tan común en Salta, parecía sofocante. Allí estaba él, don Eduardo, con el mismo sombrero de paja que usaba en las fiestas de San Juan de los Cerritos, pero ahora con el rostro más delgado, los ojos hundidos.
Me vio e intentó una sonrisa, pero era una sonrisa torcida, como si supiera que no tenía derecho a ella. «Zunilda, mi hija», comenzó, con esa voz mansa que engañaba a todos. «Vine a buscarte. Tu madre está sufriendo. Yo estoy enfermo. Olvidemos todo esto». ¿Olvidar? La palabra me quemó como brasa. Hablaba como si lo que hizo fuera un error cualquiera, como si mi dolor, mi destierro, mi hija fueran algo que se borra con un pedido. Miré a Esperanza, dormida en mis brazos, y sentí una rabia que nunca había conocido. «No tienes derecho a llamarme hija», dije con la voz temblorosa, pero firme. «Vete de aquí, o gritaré al mundo entero lo que eres». Sus ojos se oscurecieron, y por un instante vi al mismo hombre que entraba en mi cuarto por las noches. Dio un paso hacia adelante, pero la monja que observaba desde lejos se acercó, y él retrocedió. «Te vas a arrepentir, Zunilda», murmuró, antes de dar la vuelta y desaparecer en la calle polvorienta. Me quedé allí, con las piernas débiles, sintiendo el peso de Esperanza y del pasado que no me soltaba. Volví al refugio, pero no podía dejar de temblar. Luz, la peruana, lo notó y me jaló para sentarme. Preparó un té de coca, como los que hacía su madre en Arequipa, y dijo: «Zunilda, un hombre así no merece tu miedo. Eres más fuerte que él». Daniela, la paraguaya, trajo un plato de sopa paraguaya, caliente y reconfortante, y me obligó a comer, diciendo que necesitaba fuerza para el cuerpo y el alma. La monja entregó la carta del juez con las manos temblorosas, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si el viento de los cerros de Jujuy hubiera entrado al patio del refugio. «Hay gente de San Juan en la ciudad, preguntando por ti», dijo con los ojos llenos de preocupación. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser? ¿Mi madre, queriendo arrastrarme de vuelta? ¿Mis hermanos, trayendo noticias de casa? ¿O peor, él? Don Eduardo viniendo a silenciarme. Sostuve a Esperanza, que jugaba con un sonajero de madera, y abrí el sobre con dedos que apenas me respondían. La carta era corta, escrita en papel oficial con el sello del Tribunal de Salta. El juez informaba que mi denuncia contra mi padre había sido recibida y que él sería citado a declarar. «Preséntese en el tribunal en 3 días para una audiencia», decía el texto. 3 días. 3 días para enfrentar al hombre que destruyó mi vida, el hombre que todos en San Juan veían como un santo. Cerré la carta y me senté en el banco del patio, con el olor a tierra mojada y el sonido lejano de una cumbia sonando en la calle. Esperanza se reía, ajena a todo, y yo quise llorar, pero las lágrimas ya no salían. Luz, la peruana de Arequipa, notó mi silencio y se sentó a mi lado, con un plato de humitas calientitas. «Zunilda, estás enfrentando a un monstruo, pero no estás sola», me dijo, mientras me entregaba una taza de té de muña. Daniela, la paraguaya, se nos unió trayendo un tereré bien frío, como se tomaba en Encarnación. «La Virgen está contigo, y nosotras también», dijo, apretando mi mano. Esas mujeres con sus historias de lucha eran mi sostén. Pasamos la noche tejiendo mantas de colores y me enseñaron una canción andina que hablaba de mujeres que cruzaban montañas por libertad. Se la canté a Esperanza, prometiéndole que crecería en un mundo más justo. Los 3 días pasaron como un parpadeo. El día de la audiencia me puse mi mejor ropa, un vestido sencillo pero limpio, que Luz me ayudó a coser, y llevé a Esperanza conmigo, porque no tenía con quién dejarla. El tribunal era un edificio viejo, con ventiladores que rechinaban y olor a papel húmedo. Cuando entré, vi a mi padre al otro lado de la sala. Don Eduardo, con el mismo sombrero de paja, pero ahora con los hombros caídos, como si el peso de la verdad al fin lo hubiese alcanzado.
Evitó mirarme, pero sentí su mirada quemándome cuando me senté. El juez, un hombre de lentes gruesos, preguntó si mantenía mi denuncia. Lo conté todo otra vez, con voz firme, aunque por dentro temblara. Hablé de las noches en San Juan, del miedo, del embarazo, del rechazo. Hablé de Esperanza, que dormía en mi regazo, ajena a las palabras que cambiarían nuestras vidas. Mi padre lo negó todo, con lágrimas falsas y esa voz suave que engañaba a todos. Mi hija está confundida, señor juez. Inventó todo esto para huir de casa, dijo. Cada palabra suya era como una puñalada, pero no bajé la cabeza. El juez pidió pruebas, y el padre Javier, que estaba allí como testigo, entregó mi cuaderno, con las páginas que escribí en San Juan. También trajo una carta de Tomás, mi hermano, confirmando lo que había encontrado y lo que sospechaba. El juez leyó en silencio, mientras el aire de la sala se volvía más pesado. Mi padre intentó hablar, pero el juez lo interrumpió. «Vamos a seguir investigando», dijo. «Pero por ahora, don Eduardo, usted no debe acercarse a su hija». Mi padre salió del tribunal sin mirarme, pero yo sabía que eso no era el final. Regresé al refugio, agotada, pero con una chispa de esperanza. Por primera vez, alguien me había escuchado, alguien me había creído. Pero esa noche, mientras arrullaba a Esperanza con una zamba que recordaba las fiestas en Jujuy, escuché voces alteradas en la entrada. Corrí para ver qué pasaba, con el corazón en la garganta. Afuera, bajo la luz tenue de un poste, estaba mi madre, doña Rosa, gritando con la monja. «¿Dónde está mi hija? Ustedes destruyeron a mi familia», gritaba con el rostro rojo de rabia. Y junto a ella había un hombre que no conocía, sosteniendo un papel que parecía oficial. Esa noche no dormí. Me quedé arrullando a Esperanza, con el escapulario de mi abuela en la mano, pensando en la carta que escribí al juez. Sabía que, si llegaba a las autoridades, todo cambiaría. Mi padre podría ir preso, mi familia se derrumbaría por completo, y yo sería la niña que destruyó San Juan de los Cerritos. Pero callar significaba dejarlo ganar. Decidí confiar en el padre Javier. Él llevó la carta al juez, y días después me llamó a la iglesia. «Zunilda», dijo con una mirada seria. «El juez quiere escucharte. Abrieron una investigación, pero tienes que estar lista. Esto va a ser duro». Los días siguientes fueron un torbellino. Me llamaron al tribunal, un edificio viejo en el centro de Salta, con ventiladores que chirriaban y olor a papel viejo. Conté mi historia otra vez, frente a un juez de rostro serio y 2 asistentes que anotaban todo. Cada palabra era como arrancarme un pedazo, pero también era un alivio, como si finalmente estuviera sacando la piedra de mi pecho. El juez preguntó por Esperanza, por fechas, por detalles que quería olvidar. Cuando salí, mis piernas temblaban, pero sentí algo nuevo. Una chispa de justicia, como una vela encendida en la oscuridad. Volví al refugio, tratando de aferrarme a la rutina. Tejer ponchos con luz, ayudar a Daniela a hacer chipá, arrullar a Esperanza con canciones de cuna que recordaban las zambas de Jujuy. Pero la paz duraba poco. Una mañana, mientras barría el patio, la monja llegó corriendo, con el rostro pálido. «Zunilda, hay una carta del juez, y hay gente de San Juan en la ciudad, preguntando por ti». Mi corazón se aceleró. ¿Quiénes eran? ¿Mi madre? ¿Mis hermanos? ¿O algo peor? ¿Y qué decía la carta que podía cambiarlo todo? La voz de mi madre, doña Rosa, resonaba como un trueno en la entrada del refugio. «¿Dónde está mi hija? Ustedes destruyeron a mi familia», gritaba, con el rostro rojo de ira y los ojos llenos de lágrimas. A su lado, un hombre desconocido, con una camisa almidonada y un papel en la mano, me miraba con frialdad. Apreté a Esperanza contra mi pecho.
sintiendo su calor como un ancla, mientras el aroma a jazmín del patio de Salta parecía ahogarme. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué era ese papel? ¿Y por qué mi madre, después de todo, estaba allí para culparme? Avancé hacia la entrada, con las piernas temblorosas pero la cabeza en alto. «Mamá, basta con esto», dije con la voz firme, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Ella me miró, y por un instante vi algo más allá de la rabia, un dolor que no quería admitir. El hombre a su lado se presentó como abogado de la familia. Me entregó el papel, un documento del Tribunal de San Juan de los Cerritos, exigiendo que regresara a casa y me retractara de mi denuncia contra mi padre, don Eduardo. «Tu padre está enfermo, Zunilda», dijo mi madre, con la voz quebrada. «Lo estás matando con esas mentiras. Vuelve y arregla esto». Miré el papel, luego a ella, y sentí una fuerza que no sabía que tenía. «No voy a volver», dije devolviéndole el documento. «Y no son mentiras. En el fondo tú lo sabes». Ella retrocedió, como si mis palabras la quemaran. El abogado intentó intervenir, pero la hermana Clara, la monja del refugio, se interpuso. «Esta niña está bajo nuestra protección. Váyanse, o llamaré a las autoridades». Mi madre vaciló, miró a Esperanza, y vi sus ojos ablandarse por un segundo, pero luego dio la espalda, arrastrada por el abogado, y se perdió en la noche, dejando un vacío que dolía más que cualquier grito. Esa noche me senté en el patio con Luz y Daniela, mis hermanas del alma. Luz me ofreció un té de muña, como hacía en Arequipa, y me dijo: «Zunilda, enfrentaste lo peor. Ahora vive por ti y por tu pequeña». Daniela, con un plato de chipá calentito, me recordó una oración paraguaya que pedía fuerza a la Virgen. Arrullando a Esperanza canté una zamba de Jujuy, prometiéndole un futuro sin sombras. Pero el miedo aún rondaba. ¿Qué haría el tribunal? ¿Y mi padre quedaría libre? Días después, el padre Javier me llamó a la iglesia de San Francisco. El juez había tomado una decisión. Don Eduardo fue condenado. Las pruebas, mi cuaderno, el testimonio de Tomás e incluso una confesión parcial que dio bajo presión, fueron suficientes. Pasaría años en prisión, lejos de San Juan, lejos de mí. Mi madre, según Tomás, nunca aceptó la verdad, pero se alejó del pueblo, incapaz de enfrentar las miradas. Mis hermanos, divididos, tomaron sus propios caminos, y nunca los volví a ver. Ese dolor me partía, pero también me liberaba. Ya no era la niña que cargaba el secreto sola. Con el tiempo dejé el refugio. Conseguí un trabajo estable en el mercado de Salta, vendiendo telas coloridas, como los ponchos que mi madre solía coser. Crié a Esperanza con amor, enseñándole a bailar zamba, a comer humitas, a rezar con el escapulario de mi abuela. Creció fuerte, curiosa, sin saber del pasado que casi nos destruyó. Me integré en la comunidad de Salta, ayudando a otras mujeres en el refugio, compartiendo mi historia para que supieran que el dolor no es el final. Hoy, a mis 68 años, miro a Esperanza, que ya tiene su propia familia, y veo la fuerza que nació de mi lucha. La vida me rompió, pero también me enseñó a reconstruirme, como las montañas de Jujuy, que resisten los vientos de los Andes. Llevo cicatrices, pero también llevo fe, dignidad y la certeza de que ninguna oscuridad es más grande que la luz que encontramos dentro de nosotras mismas. Y mientras tejo mantas en mi balcón, con el aroma de tamales en el aire, sé que mi historia, por más pesada que sea, también es un grito de victoria para todas las mujeres que, como yo, eligieron luchar. Pero a veces, por la noche, cuando el silencio lo cubre todo, escucho un eco del pasado. Hace poco llegó una carta, sin remitente, con la letra de alguien que no veo desde hace décadas. Dentro, solo una frase: «Perdóname, Zunilda».
Mi corazón tembló. ¿Será que, después de tanto tiempo, alguien por fin vio la verdad?